Bueno, vamos a hablar de un tema maravilloso. Les voy a dar una meditación sobre el versículo lema del pastor Sergio Giovanni Pinzón. ¿Cuál sería el versículo lema de un pastor? Venid a mí todos los que estáis trabajados. El versículo lema está en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29. Este es un versículo que el Señor me dio en un momento especial antes de iniciar el ministerio, y ha sido de gran bendición para mi vida y me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, y sé que hoy le va a bendecir grandemente su vida. Amén. Hoy le va a bendecir grandemente su vida. Juan 8:29, Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 29, dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. ¿Qué tal si lo leemos todos? ¿Listo? Vamos a leerlo todos. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. A ver, vamos a tratar de decirlo y de aprenderlo. ¿Listo? Amén. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Una de las grandes dificultades del ser humano es el tener la seguridad, tener la certeza, tener la convicción de que Dios está conmigo. Amén. Estas palabras están saliendo de la boca del Señor Jesús. ¿Quién las está diciendo? Jesucristo es Dios. Cuando hablo de que Jesucristo es Dios, muchos tienen problema con la palabra Dios. La palabra Dios es un título que recibe un ser con poderes sobrenaturales. Muchos, cuando piensan que se dice Dios, se refiere única y exclusivamente al Padre. Ya, entonces la palabra Dios es como decir abogado, es como decir pastor, es como decir ingeniero. Es un título que recibe alguien con poderes sobrenaturales. De hecho, la Biblia le da ese título a Satanás, el Dios de este siglo, dice en 2 Corintios 4, y en muchos otros pasajes. Solo que la palabra Dios, cuando se refiere a Satanás, está con minúscula. Entonces, cuando usted encuentra la palabra Dios con minúscula en su Biblia, se refiere a Satanás o a un demonio o a un ídolo. ¿Ya? Entonces, cuando usted está leyendo la Biblia, usted va a encontrar que hay pasajes que hablan del Espíritu Santo y se refiere a Dios, pero habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Hay pasajes que se refieren al Hijo y lo refieren al Hijo Dios, porque el Señor Jesucristo es Dios. El Padre es Dios. ¿Ya? Y el Señor Jesucristo, siendo Dios, teniendo la convicción de que el Padre está con Él, tiene que decirle estas palabras a la cúpula farisea y a la cúpula de los saduceos, que eran los líderes religiosos de Israel. ¿Por qué tiene que decirle Él estas palabras? Porque al Señor Jesús, a Él lo acusaban de ser hijo de Belcebú, o sea, hijo de Satanás. Lo acusaban de ser un falso profeta. Y el Señor Jesús les dice a esta cúpula religiosa: la manifestación del Padre en mi vida no depende de sus expresiones, de lo que ustedes puedan decir. Hay una convicción dentro de mí. Y la convicción de que Dios está conmigo está basada en una cosa:
Hoy vivimos en un mundo muy emotivo, muy emocionalista. El ministerio que Dios me ha encargado a mí, cuando Dios me llama al ministerio, al pastorado, Dios me da una palabra, y la palabra que Dios me da es de preparar una iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo. Y es el ministerio que Dios me ha encargado. Prepara a mi iglesia para el encuentro con el Señor Jesucristo. Y hay un dicho por allá en el mundo que dice: soldado advertido no muere en guerra. Entonces muchos cristianos van a tener grandes dificultades en la venida del Señor Jesucristo porque han fundamentado su fe en cosas que no son. Amén. Y hay muchos cristianos que han fundamentado la presencia de Dios, que Dios está con ellos, ya sea por las emociones o por cosas que Dios me dé. Y ellos están convencidos de que Dios está con ellos. ¿Por qué? Porque fuimos levantados en un campo religioso. Y en el campo religioso Satanás nos engaña de una manera atroz. Entonces nos encontramos con testimonios afuera en el mundo donde un hombre está tomando toda una noche, gasta toda la plata, al otro día tiene que ir a hacer mercado y se levanta de ahí de la mesa y sale sin un solo peso en su bolsillo, borracho, y entonces va por la calle y se encuentra una billetera. Y llega a la casa reclamándole a la mujer. Se da cuenta que Dios sí me ama así borracho, usted es la que no me quiere. Dios sí está conmigo. Él sabía que no tenía hoy para el mercado y me dio. Porque fundamentamos la presencia de Dios, la manifestación de Dios en mi vida, en cosas materiales o en sensaciones espirituales. Entonces, hay hermanos que de repente están orando y sienten como algo y empiezan como a temblar, como a hacer así. Y entonces dicen: Dios está conmigo. Sí ve que Dios está conmigo. Pero el hermano vive en fornicación. Ay. Pero él está convencido de que el sentir eso, Dios está conmigo. Entonces fundamentamos la presencia de Dios en mi vida en cosas que no tienen nada que ver con la presencia de Dios. Tengo un mensaje que lo llamo el creyente parásito. Eso suena feo, ¿sí? Gloria a Dios. ¿Por qué? Está basado en la vida de Saúl. Saúl, cuando desobedece a Dios, la presencia de Dios se va. Dice el texto, se fue. Y dice que de parte de Dios, es tremendo lo que dice la palabra, a veces uno dice: pero eso puede ser así. Dice que de parte de Dios venía un espíritu inmundo y lo atormentaba. Y uno dice: ¿de parte de Dios sale eso? Obvio, porque Satanás es un instrumento en las manos de Dios. Lean Job. Amén, así es. Job le pidió permiso a Dios para ir a atormentar a Satanás le pidió permiso a Dios para ir a atormentar a Job. Entonces Saúl desobedece y viene un espíritu malo. Sus criados le dicen: oye Saúl, yo he visto que cuando se cantan alabanzas a Dios, los espíritus malos se van. Esos demonios no resisten la presencia de Dios, se van. ¿Qué tal si buscas uno? Y entonces le dice: nosotros conocemos a uno, a David,
el hijo de Isaí. El muchacho toca eso, se siente la presencia de Dios. Entonces Saúl dijo, traigan. Y dice que cuando Saúl era atormentado por el demonio, venía David y simplemente tocaba el arpa y el espíritu inmundo se iba. Saúl murió convencido de que Dios estaba con él. Amén. Sin darse cuenta que Dios estaba con él. Era la presencia de Dios en David. Que al David ministrar, el espíritu que estaba en Saúl se iba. Cuando David se iba, ¿qué hacía el demonio? Quedó solito. Y Saúl vivió y murió convencido de que Dios estaba con él. Entonces, cuando les digo del hermano parásito, es porque hay hermanos que viven de la presencia de Dios de otro hermano. Y ellos creen y viven convencidos de que Dios está con ellos. Pero siempre tienen que depender Cuando Dios me dio este versículo, estaba pasando por un momento crítico. La iglesia donde estaba siendo dividida. Estaba siendo dividida. El pastor que estaba tenía una doctrina errónea. Carajo. Yo era el copastor de él. Él me invitó a trabajar con él, a dividir la iglesia, y me a trabajar con él, y yo no vine. Me puso la iglesia en contra mí. Y me decían, Dios, ¿qué va a estar con este muchacho? Y ahí Dios me dio esta palabra. Santo, gloria a Dios. Y Dios me dijo, mientras tú hagas mi voluntad, Aleluya. sepa que yo estaré contigo. Aleluya. La presencia de Dios en mi vida está fundamentada en la obediencia. Amén. Gloria a Dios. La obediencia no está en experiencias que yo pueda sentir. Yo puedo ir a un culto donde se manifiesta la presencia de Dios y yo sentirme libre. Todos los demonios que trajeron se van, salen todos a volar y yo me siento libre y digo, oye, el Señor está conmigo, y salir y ir a mi casa y estar en peor situación. Amén. Gloria a Dios. Porque fundamento una presencia de Dios en cosas emocionales, emotivas, o en cosas materiales. Dios me regaló un carro, ¡qué bueno! Dios está conmigo porque me regaló un carro. A los impíos les regala carro todos los días. Amén. Así es. Yo no puedo fundamentar la presencia de Dios. Amén, amén, así es. Viviré engañado y moriré engañado. Amén. Y el Señor Jesús está diciendo, yo quiero que sepan ustedes, los líderes religiosos de Israel, que el que me vio está conmigo. Aleluya. Él no me ha dejado solo. Él no me ha dejado solo. Ustedes le pueden decir al pueblo todo lo que quieran. Pero yo estoy convencido de que Dios, el Padre, está conmigo. No por situaciones emotivas ni nada de eso. Es porque yo estoy haciendo lo que a Él le agrada. Amén. Yo estoy obedeciendo su voluntad. Amén. Gloria a Dios. Una de las cosas del ser humano en esta vida, ¿sí? Hay dos cosas del ser humano en esta vida.
el ser humano está compuesto de dos etapas. La primera etapa de la vida del ser humano está en buscar dinero. ¿Ya? En la primera etapa de su vida estudia, trabaja y bueno, y va a buscar dinero para poder tener un sustento en la edad adulta. ¿Ya? Entonces, en esa primera etapa, ¿qué hace el ser humano buscando dinero? Pierde su salud. Por estar estudiando y eso, ni come bien, ni duerme bien, está estudiando hasta 2 y 3 carreras a la vez, está trabajando. Entonces, cuando llega a la edad madura, entre los 35 y 40 años, empieza a recibir las consecuencias de lo que hizo en su primera etapa, y es que perdió ¿qué? La salud. Logró reunir una platica. ¿Ahora qué hace? En la segunda etapa, ¿qué hace? Gasta la platica buscando salud. Y se murió, y ese fue todo del hombre. Así es. ¿Acabó? Amén. Entonces, la primera etapa, busca dinero. Gasta la salud buscando dinero. La segunda, gasta el dinero buscando salud. Se muere. El otro factor que se da es que el hombre no haya o no sabe qué hacer en esta vida. ¿Qué hago? Estudian una carrera, estudian la otra, miran un trabajo, miran aquí, buscando satisfacción, a ver en qué encuentran satisfacción en la vida para lograr hacer algo que les produzca satisfacción. Y nada les produce satisfacción. Se casan y no encuentran satisfacción, hacen una cosa, hacen la otra, y no encuentran satisfacción. Simple y sencillamente porque no se han centrado en el propósito de Dios. Gloria a Dios. Y es simple y sencillamente arrodillarse y decirle: Dios, ¿para qué me trajiste a este mundo? Tú me trajiste a este mundo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quiere que haga? Muéstrame, dígame, y simplemente lo hago. En la obediencia hay satisfacción. Amén. Gloria a Dios. Hay plena satisfacción. Así es. Gloria a Dios. En la obediencia. Entonces dejas de estar gastando tiempo, plata, buscando qué hacer. Cuando simple y sencillamente se sometes a Dios y le dices: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Duermes tranquilo, comes bien, disfrutas de la vida, no estás angustiado, desesperado, y dice que todas las cosas te saldrán bien. ¿Sí dice eso Josué 1:9? Josué 1:9, Josué 1:8 y 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Medita en mi palabra, ¿cuánto? Día y noche, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Amén. Pero como yo busco en mi propia satisfacción, entonces haciendo mi propia satisfacción, creo y vivo convencido de que Dios está aquí conmigo, de que Dios está conmigo. El versículo 34 de Juan 4:34 dice:
Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, los discípulos tenían hambre y los discípulos dijeron: Señor, vamos a buscar de comer. Y el Señor Jesús les dijo en el 32, dice: yo tengo una comida que comer. Entonces los discípulos le decían, en el 33, decían unos a otros, ¿será que alguien le trajo de comer? ¿Alguien le traería de comer? Y nosotros no nos dimos cuenta. Ajá. Entonces Jesús les dijo: mi comida es que haga ¿qué? La voluntad del que me envió y acabe su obra. Gloria a Dios. Aquí vamos a decir una de esas palabras que el Señor Jesús decía a las multitudes, y las multitudes decían: dura palabra es esa. Así es. ¿Quién la podrá seguir? La vida cristiana no consiste en empezar. La vida cristiana consiste en terminar. En terminar. ¿Usted sabe cuántos miles y miles de personas llegan a las iglesias todos los días? Pero ¿cuántos permanecen? ¿Cuántos se quedan? Y el Señor Jesús está diciendo: mi comida, o sea, cuando está hablando de comida, está hablando de una prioridad de su vida. Está diciendo: mi prioridad es hacer la voluntad de mi Padre. Pero hacer la voluntad de mi Padre no es iniciar y dejar ahí, sino que terminar. Y el terminar la obra del Señor Jesús era ser colgado en un madero. Ese era el final, llegar hasta allá. Aún en el último momento, el Señor le pidió al Padre: ¿será que no se puede cambiar esto? Está como duro. Pero sin embargo, ahí mismo, el Señor Jesús, siendo Dios, teniendo el poder y la autoridad para cambiar las cosas, que ese es otro factor, que a veces nosotros tenemos poder y autoridad y podemos cambiar las cosas. Amén. Pero el Señor Jesús, siendo Dios y teniendo todo el poder, dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Nosotros tenemos un privilegio grande, aparte del Señor Jesús, y es que no somos omniscientes, o sea, no lo conocemos todo. El Señor Jesús sí conocía todo. Él sabía cuántos latigazos le iban a dar, dónde le los iban a dar, de qué llaga le iban a abrir. O sea, es ver algo que te va a pasar, verlo y sentirlo sin que le pase y saber que tienes que pasar por ahí. O sea, la agonía es mayor. Si nomás uno dice: hay un retén de la gente aquella en tal parte y si uno pasa por ahí le hacen esto, y uno ya sabiendo y le toca pasar por ahí, ¿cómo va uno? ¿Cierto? Imaginen, el Señor Jesús sabía de qué manera iba a morir todo, y sentía los clavos, todo. Y sin embargo Él dijo: no se haga mi voluntad. Entonces se imagina donde Dios nos revelara el proceso por donde vamos a andar. Mejor digámosle al Señor que sea una sorpresa. Y el Señor sí que nos sabe sorprender, ¿sí o no? Cosas que ojo no vio.
son las que tengo preparadas para ti. ¿Y cómo dice uno? ¡Aleluya! ¡Que vengan! ¡Que vengan! La presencia de Dios en mi vida tiene que estar fundamentada en acabar lo que Dios me encomienda. Así es. Amén. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que ¿qué? De los que retrocedemos. ¿Cierto que no? Aquí no hay ninguno, ¿sí o no? Tómele una foto a su hermano, ahí como está en los celulares y todo, usted puede tomar foto y puede filmar. Tómele la foto, fílmelo, ¿sí? Y grábele. Y dentro de un año, revise la foto. Revise la foto dentro de un año, ¿sí? Aquí en la congregación y revisa. No sé, miramos a ver qué ha pasado. A ver. Nosotros no somos de los que retroceden, dice, sino de los que tenemos fe para preservar ¿qué? El alma. Mi alma. Aleluya. Aquí estamos es por salvación. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí estamos es para ser salvos. Amén. Así es. Amén. Amén. ¿Seguro? Amén. Amén. Si esa es su convicción, téngalo por seguro que nada ni nadie lo sacará de la presencia de Dios. Nada, nada. No lo van a sacar. Si usted vino para ser sano, dentro de un año no lo voy a ver. Así es. Si usted vino porque tiene un problema económico y necesita que Dios se lo solucione, dentro de un año no lo voy a ver. Porque Dios te va a solucionar el problema. Usted le va a decir, gracias Señor, cuando lo vuelva a necesitar, cuente conmigo. Ahí voy a estar. Y ese es el fundamento del pueblo de Dios. Dios está conmigo porque Él me encomienda una tarea y yo la termino. Así es. Amén. Amén. Váyale pidiendo una tarea al Señor. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Dice la palabra de Dios. Hebreos es el capítulo de la fe, ¿cierto? Maravilloso. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando dice crea que le hay, está diciendo crea que existe. Amén. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que hay un galardón para nosotros, ¿de parte de quién? De Dios. Y el premio es la salvación. Es el regalo que Dios nos ha dado. La salvación es el regalo, la gracia de Dios, el don de Dios, es la salvación. Entonces, la presencia de Dios en mi vida, la manifestación de Dios en mi vida, tiene que estar fundamentada en agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Quieren saber por otro motivo por el cual este es mi versículo lema? ¿Sí? Amén. Cuando yo llego a pastorear una iglesia nueva, lo primero que hago es decirles mi versículo lema. Y le digo de una vez a la iglesia, sepan que yo voy a ser su pastor y que el tiempo que Dios me tenga aquí, voy a agradar a Dios, no los voy a agradar a ustedes. A ninguno de ustedes los voy a agradar, a ninguno. Porque no falta el hermanito que quiere decir que uno le haga todo, que le esto, que pastor, que mire, que vea, pero que mire, pero que para allá, pero que por qué no esto, que por qué no por allá, que por qué no por allí, que por...
Entonces de una vez le digo, sí. Si eso es lo que Dios quiere que hagamos, lo hacemos. Pero si eso no es lo que Dios quiere que hagamos, así sea el hermanito que más diezma y así me diga que si no hacemos eso se va, me toca decir, hermano, qué pena. Qué Gloria a pena. Dios. Yo hice un compromiso con Dios y la presencia de Dios está respaldada porque yo lo agrade a Él. Y yo no quiero perder su presencia. Yo no quiero perder su presencia en mi vida. Entonces, con todo el dolor del alma, hermano, tome su decisión. Amén. Tú tienes que estar convencido, convencida de que todo lo que usted hace es para agradar a Dios y no a los hombres. Gloria a Dios. Tienes que tener esa convicción dentro de usted. Si es así, téngalo por seguro. No necesita hablar en lenguas para decir que el Espíritu Santo de Dios está en usted, aunque hay un texto que nos lo respalda, ¿cierto? Que la manifestación del Espíritu Santo de Dios se da si hablamos en lenguas. ¿Ya? Hay que entender un poco el contexto y todo eso. Pero usted no necesita hablar en lenguas para decir que el Espíritu de Dios está en usted. No. Amén. Amén. Satanás habla lenguas. Usted tiene que estar convencido de que la presencia de Dios está en usted porque usted está haciendo en la voluntad del Padre. Usted no está haciendo otra cosa. A usted solamente le interesa agradar a Dios y a nadie más. Y si por agradar a Dios te quedas solo o te quedas sola, el Señor te dice en el Salmo 27:10, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. No estás solo, no estás sola, no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está contigo. La presencia de Dios está en tu vida. Satanás siempre te va a intimidar y siempre va a hacer que retrocedas, que agrades al hombre. Usted tiene que pararse firme y decir, yo he venido a este mundo es agradar a Dios, agradar a Dios, porque solo en Dios mi vida tiene propósito, solo en Dios mi vida tiene lógica, solo en Dios mi vida tiene sentido, tiene una razón de ser. Solo en Dios. Lo demás, Salomón, que experimentó todo, dijo vanidad de vanidades. Todo lo que hay en la tierra es simple y sencillamente vanidad. Un hombre que se dedicó a experimentar y hacer todas las cosas para mirar a ver en qué cosas el hombre podía hacer y encontrarle sentido a la vida. Y terminó diciendo, el único propósito del hombre en la tierra es que busque a Dios, que haga su voluntad y le siga. Amén. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Porque aquí estamos en una etapa maravillosa y es en la etapa del incubamiento. Es cuando el bebé está en el vientre de la madre y se está alistando para dar a luz a una vida nueva. Nosotros como hijos de Dios estamos en esta etapa. Dentro de muy poquito vamos a salir a una nueva vida, a esa verdadera vida que es la vida eterna. Es la vida eterna, que es la promesa que Dios nos ha dado.